¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos habitualmente todos los días hasta ahora. Este video ya lo hice y lo subí y cuando lo vi verdaderamente quedó horrible. No sé si es la calidad de mi celular o la calidad de la señal al subir. Tengo un buen wifi, no sé qué pudo haber fallado, pero quedó desprolijo. Así que bueno, difícilmente se haya entendido algo, así que voy a tratar de reproducir más o menos lo que dije en ese video. Primero comencé diciéndoles que mi pinza Biasoni no apareció después de recorrer muchas ferreterías de la zona e incluso de algunas zonas aledañas. La única que quedaba era esta. La compré, la pagué yo, obviamente. El cliente me ofreció pagarla, pero le dije que no me parecía ético. No me parecía ético que él tenga que pagar algo que perdí y no sabe si lo perdí en su casa verdaderamente. Pero bueno, estoy seguro que sí fue así y en qué momento pasó. Bueno, estoy a la espera de que la herramienta aparezca. Si la herramienta no aparece, bueno, voy a hablar y por ahí vaya a haber alguna consecuencia, porque me están faltando cosas en ese trabajo que le pueden preocupar más a él que a mí, sacando mis herramientas personales. Soy de los que cree que las herramientas de cada uno tiene esa energía y bueno, yo hoy puedo tener esta pinza o tres más iguales y verdaderamente la que trabajó conmigo fue la otra. Pero bueno, esta va a completar la caja de plomería como la tenía, dado que bueno, ahora tengo un abaco de 8 pulgadas que está supliendo la tarea. Le agradezco al suscriptor, al amigo, que me etiquetó en un link por unas pinzas de 2 posiciones de la marca Crescent USA. Bueno, si yo las encargué porque verdaderamente el envío está más caro que la pinza, o sea que compré 3 o 4. Si llegan a ser verdaderamente lo que yo creo, las voy a recomendar y voy a recomendar el link para que no se pierdan la oportunidad de tener una verdadera pinza Crescent USA. Yo las conozco, las utilicé y son una calidad verdaderamente buena. Debe ser alguna ferretería, algún depósito que obviamente quedó cerrado en los 70, 80 y bueno, la gente que lo compró, lo heredó, está rematando lo que haya adentro, que es una manera de reunirse de buenas herramientas, como todos a lo mejor alguna vez compramos y yo cuento que he hecho con los amigos de la ferretería Bob. Bueno, le contesto a un amigo, un suscriptor, que me dijo: Tano, ¿qué preferís, Stanley o Irimo? En este momento te podría resumir el video diciéndote que elijo Irimo. Pero ¿qué pasa? Soy un tipo que siempre bancó Stanley. Entonces permitime justificar la respuesta. Si vos me hablaras de la Stanley que yo conocí, allá la estoy buscando porque las tengo mezcladas porque yo el video ya lo había hecho. Si vos me preguntás sobre la Stanley que yo conocí allá a principios de los 90, que era esta, Stanley Workmaster, sin lugar a dudas te diría que esta, que la Stanley, no lo dudes. Bueno, esta era una herramienta espectacular, competía con Baco, pero bueno, tenía algunas limitaciones en cuanto a sus dimensiones. Era un poco bruta la llave. Entonces Stanley sacó este modelo verdaderamente hermoso, contemporáneo, o sea del año 92, 93, 94. Muy buena herramienta. Te seguiría diciendo que prefiero Stanley. Después vino esta. Ya notamos que desapareció la leyenda Workmaster. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que iba a ser una herramienta americana fabricada en China. Están los que dicen que no importan. Yo les aseguro que si pesamos estas dos llaves, que son de la misma medida y la misma marca,
hay diferencia de gramos, incluso se nota en el material. Obviamente algo varía en la aleación, que no es la misma herramienta. Bueno, llegamos a la actualidad. El presente de Stanley es este. Si vos me preguntás, si bien esta es una herramienta profesional, la venden como profesional, si vos me preguntás qué prefiero entre Stanley, esta, o Irimo, esta, que es de la primera hora, el primer modelo que entró de Irimo es este, elijo Irimo. Es muy buena, muy anatómica. Tiene terminaciones bastante exactas en cuanto a lugares de accesibilidad, muy cómoda en todos lados. Después, bueno, fue cambiando, fue mutando. Las primeras tenían, que son estas, tenían un corte muy parecido a la Raselli o a la Dogwidat. Yo pensaba que estaban hechas con esas matrices. Es la segunda marca de Bahco, que eso a mí mucho la verdad no me indica, pero bueno, tiene muy buena fama. Y el presente, la actualidad de Irimo ahora es esta. Y créanme que es una muy buena herramienta, de un acero muy lindo, trabaja bien, se comporta muy bien. Lograron tener dimensiones acotadas para lugares reducidos. Así que bueno, dada esta explicación, si me preguntás qué elijo entre la Stanley actual o la Irimo actual, te digo que no lo dudes, anda por Irimo. Distinto hubiese sido si me decías qué opinaba entre Bremen e Irimo. Ahí hubiese estado más peleado. Por ahí me voy a Bremen, sin duda. Pero hoy en día, en la pregunta que vos me hiciste, te sugiero que te compres un juego de Irimo. Irimo es una muy buena opción para decir tengo todo el tablero Irimo. Si bien yo banco Stanley, es más, todos saben que amo la Pico del Oro 7 posiciones, doble cremallera de 10 pulgadas, para mí es la mejor. Bueno, pero Irimo, créanme que es una muy buena opción para tener todo el tablero de pinzas, destornilladores, llaves, va muy bien. Stanley, hay herramientas muy buenas, pero estamos hablando particularmente de llaves. Si habláramos de pinzas, abordaría el tema pinzas. Si habláramos de francesas, abordaría el tema francesas, donde por ahí sí le gana Stanley. Así que bueno, espero. Les pido disculpas por lo mal que pudo haber salido el primer video. Lo hice con toda la intención de que quede bien, pero bueno, cuando lo vi era un desastre. Mañana es el Día del Padre. Yo, si bien no tuve muy buena relación con mi padre biológico, soy padre hace unos años, aprendí a entenderlo, a perdonarlo. Lo poco o mucho que soy, o lo poco o mucho que puedo saber, es consecuencia de su proceder. Así que en el fondo le tengo que estar agradecido. Y bueno, le deseo a cada uno de ustedes muy feliz día. A veces padre parece una frase trillada, no es el que te trae al mundo, sino el que te cría, el que te educa, el que te enseña. Y bueno, no pierdan la oportunidad de esos 5 minutos de pasar a saludar a su padre. Si están enojados, arreglen las cosas. Mañana puede ser tarde y es una lástima. No pierdan tiempo. Los viejos generalmente son orgullosos, pero si ustedes van, le dan un abrazo y le dicen ya está el tema, no va a haber problema. Sigan el consejo de alguien que ya la vivió. Les mando un saludo, muy feliz día mañana, y seguramente mañana tendremos otra charlita sobre herramientas. Les mando un saludo, gracias por el apoyo.